Este, vamos a ver algunas, como dice la unidad, algunas generalidades. Una, la, la idea al final de este capítulo es que ustedes vean la importancia para las ciencias agropecuarias que tiene este área. Vamos a ver algunos grupos principales y algunas rutas principales biosintéticas. Este es un tema muy amplio que no llegamos claramente a desarrollar en una clase. Estamos muy lejos de poder desarrollarlo en una clase, pero la idea es que ustedes conozcan que estos grupos químicos existen, que existen las rutas que los forman, y la importancia que tienen para las ciencias agropecuarias. Bueno, primero que nada, en el caso de las especies vegetales, fundamentalmente las plantas, pero también bacterias y hongos, eh, han desarrollado la capacidad de sintetizar múltiples compuestos que están relacionados a la interacción con el resto del sistema. Esto está dado porque casualmente las plantas, fundamentalmente las plantas, no tienen la capacidad de moverse, o sea, son organismos sésiles, y al no poder moverse, toda su interacción con el resto fundamentalmente va a ser de tipo química. Entonces van a emitir compuestos que van a atraer, por ejemplo, algunas especies de insectos, y a otros que son perjudiciales los van a repeler, ¿sí? También pueden repeler animales y atraer a otros, porque por ejemplo puede ser beneficioso para la planta atraerlo porque de pronto, por ejemplo, come el fruto y el animal termina diseminando la semilla. Entonces, todo el tiempo va a haber una interacción de la planta con todo el medio, ¿sí? Eh, y la interacción va a ser fundamentalmente química. Si bien en algunos casos, por ejemplo, algunos insectos reconocen los colores, por ejemplo, gran parte de la interacción es química, ¿sí? Generada por moléculas que actúan de mediadores entre la planta y el resto, ¿sí? A su vez también hay una interacción muy interesante entre las plantas también, que hay moléculas que actúan de comunicadores también entre especies vegetales, que pueden también inducirlas a aumentar su crecimiento o pueden inhibir su desarrollo y crecimiento. Y también hay una importante relación de la planta con toda la microflora que vive en el suelo, que también puede estimularla o causarle un efecto de inhibición. Otro punto importante también es con el caso de los agentes abióticos, de los cuales también la planta se tiene que defender, como por ejemplo puede ser la radiación solar. Fíjense que la radiación solar varía durante el año, entonces una planta en un momento dado va a necesitar mayor protección que en otro. Entonces en esos casos hay algunas especies vegetales que tienen la capacidad de, por ejemplo, sintetizar moléculas como los flavonoides o los alcaloides que le dan protección a la radiación UV. Entonces, la síntesis de todos estos compuestos está relacionada a la interacción de las plantas con todo su entorno. Bueno, desde el punto de vista metabólico, nosotros hemos estudiado todas las rutas del metabolismo primario, entre ellas la glucólisis, el ciclo de Krebs, la, la biosíntesis de ácido graso, la beta-oxidación, ¿sí? Todas esas son rutas que corresponden al metabolismo primario. Todas las moléculas
del metabolismo primario están relacionadas, digamos, al crecimiento y desarrollo de la planta. Digamos, sin alguna de ellas la planta no puede sobrevivir. En cambio, todas las moléculas que se forman a partir de lo que se denomina el metabolismo secundario están relacionadas más a la supervivencia de la planta y, y la ausencia de ellas puede, digamos, en ausencia de ellas, en general la planta puede crecer igual, ¿sí? O sea, puede crecer igual, simplemente lo que le da es mayor capacidad de adaptación cada uno de estos compuestos. Otro punto importante es que la mayoría de las moléculas derivan del metabolismo primario, ¿sí? Por eso hay una conexión íntima entre el metabolismo primario y el metabolismo secundario. O sea, las moléculas se forman a partir de estructuras carbonadas provenientes del metabolismo primario. Bueno, y otro punto importante es que el costo de la síntesis de estos compuestos eh, digamos, tienen un costo energético importante. En general son rutas metabólicas largas que necesitan mucho NAD, en muchos casos necesitan NAD, necesitan ATP, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista energético, son rutas que demandan energía y difícilmente la planta sea, porque en algún momento se creyó que muchos de estos compuestos eran como un residuo de las plantas y poco probable sea eso debido a que la planta tiene que invertir mucha energía en la biosíntesis, ¿sí? Más bien la planta lo sintetiza para poder adaptarse al medio y poder sobrevivir. Bueno, los productos naturales, van a escuchar hablar mucho de los productos naturales, en general se refiere, ¿sí?, a estos metabolitos secundarios que tienen una potencial utilidad para el hombre o para la adaptación de la planta. En realidad lo que ocurre es que estas mismas moléculas que la planta utiliza para sí, ¿sí?, la planta sintetiza las diferentes biomoléculas para sí, ¿sí?, para su propia uso. A su vez, además, digamos, esas mismas moléculas que la planta sintetiza para sí, el hombre le puede dar otro uso, ¿sí? Le puede dar un uso para una producción o un destino, digamos, que sea para el hombre en sí, digamos. Bueno, ¿cuáles son las características de estos metabolitos secundarios que aparecen? Bueno, muchos son tóxicos, ¿sí? Se almacenan en vesículas específicas de las plantas, frecuentemente se ubican en órganos específicos, por ejemplo, la nicotina del tabaco se encuentra en la hoja, mientras que la teobromina del cacao se encuentra en la semilla. O sea, puede estar hay otras que se encuentran, por ejemplo, en la raíz. Si tienen, dentro de la planta tienen una ubicación específica generalmente. También varían con el periodo de desarrollo del vegetal. En algunos casos aumentan al inicio, o sea, cuando la planta está en su estadio juvenil, o a veces se acumulan hacia el final de la vida de la planta. Y en general las estructuras químicas de los metabolitos secundarios son mucho más complejas que los de los metabolitos primarios. Sin embargo, ocurre muy a menudo que es como que hay una plantilla, ¿sí?, de molécula que se va repitiendo y lo que va ocurriendo es que van cambiando diferentes sustituyentes de esa plantilla base que da origen a diferentes compuestos. Se pueden separar esas compuestos, como siempre hacemos en toda la ciencia, tratamos de darle un orden a las cosas. Todo ese grupo, ese gran grupo de compuestos químicos se puede separar en algunas familias, que vamos a ver algunas, y como les decía recién, generalmente sufren pequeñas modificaciones dentro de esas grandes familias, pequeñas y grandes modificaciones, que hacen dar origen a un número
muy grande de compuestos de origen vegetal. Inclusive hay muchos que todavía no han sido descubiertos y se conoce solo un porcentaje de esta enorme cantidad de compuestos. Muchos, por ejemplo, que están presentes en nuestras especies nativas, son totalmente desconocidos, ¿sí? Porque no han sido estudiados, porque eh, se conocen las especies vegetales, pero no se conoce su química. Bueno, chicos, fíjense, este es un punto interesante que me parece que está bueno tenerlo claro. Por un lado, el uso que le da el hombre versus el uso que le da la planta a la molécula. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la molécula de nicotina, que es un alcaloide, se encuentra en la hoja del tabaco. El hombre, el uso que le da es para la elaboración del cigarrillo. Sin embargo, bueno, yo cuando doy las clases en vivo siempre le pregunto si alguna vez vieron una planta en estas condiciones. Claramente no. Eh, eh, una imagen simplemente. eh, y la razón es que obviamente la planta no va a elaborar la molécula para la elaboración del cigarrillo, ¿sí? ¿Por qué le elabora la planta o gasta energía, ¿sí? En la elaboración de este alcaloide? Bueno, porque casualmente la nicotina tiene actividad insecticida. Entonces, por eso la planta gasta energía en la elaboración de esta molécula porque le sirve de protección contra plagas, ¿sí? Que fíjense que es diferente del uso que le da el hombre, ¿tá? Estos usos pueden ser diversos, generalmente pueden ser para la elaboración de algún tipo de producto, como en este caso, o en muchos casos, la gran mayoría es para la elaboración de medicamentos que se utilizan a partir de este tipo de moléculas. Pero siempre tienen que ver esta diferencia, ¿sí? Entre el uso que le da la planta versus el uso que le da el hombre a una misma molécula. Bueno, vamos a ver un poco la química de los productos naturales y algunas familias. Como les decía al inicio de esta clase, es muy difícil que veamos todo porque es un área muy extensa, ¿sí? Pero por lo menos que conozcan algunos y tengan algunos conocimientos básicos acerca de esta temática. Bueno, entre las familias podemos nombrar a los flavonoides, compuestos fenólicos, fenilpropanoides, terpenos, saponinas, alcaloides. Hay más familias, ¿sí? Tenemos las cumarinas, por ejemplo, otros derivados bueno, en este caso vamos a nombrar algunas, como les decía, por la extensión de esta clase. Bueno, vamos dentro de esta familia, vamos a empezar por los alcaloides. Aquí tienen la nicotina, es un alcaloide. Los alcaloides se caracterizan fundamentalmente por tener un grupo amino, ¿sí? Y ese grupo, ese átomo de nitrógeno tiene hibridación, generalmente tiene hibridación sp3, como nosotros lo hemos estudiado, porque tiene que tener el par de electrones no enlazantes capaz de poder protonarse, porque casualmente el nombre alcaloide deriva de que eran sustancias básicas, ¿sí? Eran álcalis, y la razón de que la sustancia tenga esa capacidad básica es de poder protonarse el nitrógeno en el par de electrones no enlazante, como nosotros ya lo hemos estudiado, en los capítulos de reactividad química y cuando vimos los aminoácidos también. Entonces, fundamentalmente tienen que tener esa característica. Inclusive para cuando se utilizan algunos reactivos para determinar la presencia de estos alcaloides, reaccionan con ese átomo de nitrógeno. Generalmente ese átomo de nitrógeno está formando un ciclo, aunque a veces no es tan así. Obviamente que con esta definición de alcaloides entran un número muy grande de compuestos y de estructuras químicas diversas que responden
a esta definición. Bueno, fíjense chicos, bueno, en este caso es la teofilina, es un alcaloide que se encuentra presente en el mate, ¿sí? Y en este caso es derivado de las bases nitrogenadas, de las purinas que hemos estudiado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otros como la efedrina, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el grupo amino característico del alcaloide, eh, que la efedrina se encuentra en la efedra tuidiana, que esta es una especie que cuando estudian botánica sistemática van a ir inclusive al jardín botánico y la van a ver. Bueno, este es el alcaloide que está presente. En muchos casos, el nombre de las moléculas deriva de la especie vegetal donde han sido descubiertas. Entonces, fíjense que la efedrina, que fue obtenida de la efedra, digamos, el nombre efedrina deriva de la especie vegetal. ¿Sí? Eso es bastante común. Eh, Fíjense la ordenina, ¿sí? También como deriva es encontrada, este no sol, digamos, en algunos casos algunos alcaloides aparecen específicamente en un grupo muy reducido y en otros casos están más ampliamente distribuidos, ¿sí? En este caso de la ordenina aparecen varias gramíneas, bueno, y aquí tenemos el grupo metilado, ¿sí? Y estos dos alcaloides derivan de la tirosina, ¿sí? Fíjense que este es el residuo del fenol, ¿sí? De la tirosina. Bueno, un punto importante es que, fíjense, aquí tengo dos alcaloides. Uno es la nicotina, que venimos viendo, y el otro es la morfina. Fíjense que estructuralmente son diferentes, sí, o sea, claramente, pero la complejidad de esta molécula es más elevada de algún punto, de algún modo, que la de la nicotina. Bueno, ocurre que eh, casualmente los alcaloides que o rutas más complejas tienen, ¿sí? Su estructura química más compleja es, también se encuentran eh, en un grupo de especies muy reducidas, ¿sí? Es como que son característicos de ciertas especies. En el caso de los alcaloides que son más sencillos, eh, por ahí no sé si es el mejor la nicotina porque tiene una síntesis mixta, pero otros como la triptamina están, por ejemplo, más ampliamente distribuidos porque tienen una ruta metabólica más sencilla. Eso es en cuanto a la distribución, digamos, hay algunos alcaloides que son muy específicos de algunas especies vegetales y hay otros que están más ampliamente distribuidos. Bueno, muchos de estos alcaloides tienen actividades eh, tóxicas, ¿sí? Fíjense, los alcaloides de tipo, disculpen, les decía, los alcaloides de tipo pirrolicidínicos que se encuentran en el Senecio grisebaci tienen una acción tóxica frente al ganado, actúan sobre el sistema nervioso central y bueno, producen envenenamiento en la especie vegetal. Esa, digamos, esto es uno, digamos, y es una de las causas, digamos, de muchas especies vegetales nativas y exóticas que tienen toxicidad para el ganado y es común reconocerlo. En algunos casos, la toxicidad viene de la mano de una sola molécula y en otros casos viene de la mano de varios compuestos. Bien, pasamos a los compuestos fenólicos. De alcaloides podríamos hablar muchísimo más, como les digo, de cada uno de estos grupos químicos hay mucho para hablar. Fíjense que alcaloides yo nombré algunos nomás, algunas características, pero
tendríamos que empezar a charlar de cada uno de los que se forma a partir de los derivados de cada aminoácido, que tenemos más de 20 aminoácidos. Entonces, eh, hay mucho más, ¿sí? Por eso es una pequeña presentación para que ustedes conozcan y vean este mundo de moléculas. Bien, los compuestos fenólicos son otra de las familias, se caracterizan todas por tener el anillo bencénico y tienen diferentes sustituyentes. Generalmente aparece el grupo oxidrilo, el grupo metilo, ¿sí? Y algún sustituyente más, por ejemplo, suele aparecer el grupo metoxi, ¿sí? Grupo metoxi, ¿sí? Algún aldehído, ¿sí? Que aparece, fíjense, en la vainillina. Todos estos, la vainillina es el que le da el aroma tan rico a la vainilla, ¿sí? Se la da esta molécula. Generalmente todo este grupo de compuestos forma parte junto con los terpenos de los aceites esenciales, que son todas moléculas de relativamente bajo peso molecular en relación a las otras, porque tienen hasta 10 átomos de carbono. Digo relativamente porque no tiene tan bajo, digamos, pero tienen cierta volatilidad que le da, digamos, los olores característicos a muchas especies vegetales, y casualmente a muchos actúan como repelentes o como atrayentes o inhibidores por esta capacidad que tienen de poder volatilizarse. Bueno, fíjense aquí, esta es la actividad antifúngica de estos diferentes compuestos, fenólicos, frente a dos honguitos que son patógenos de especies vegetales, ¿sí? Que son el Fusarium y el Aspergillium, que son patógenos, fitopatógenos, ¿sí? Con sus diferentes, fíjense que en algunos casos tienen mayor, en algunos casos puede ser que no inhiba, ¿sí? Y tienen diferentes valores, eso varía también frente a la especie fúngica contra la que es ensayado. Bueno, fíjense, este es el eugenol que ha sido ensayado contra Aspergillus flavus, ¿sí? Arriba pueden ver las fotografías de microscopía electrónica, tanto de las hifas como de las esporas, ¿sí? Y abajo de las hifas y las esporas que han sido tratados con eugenol, ¿sí? Se puede observar claramente el ataque que produce en este caso el eugenol frente a este caso al Aspergillus flavus. Entonces, retomando un poco lo que veníamos charlando, fíjense cómo en este caso cada una de las moléculas puede tener una acción contra un patógeno específico. Bueno, otro grupo son los flavonoides. Se caracterizan por tener dos anillos, el anillo A y B, generalmente se denomina así, que tiene, cada uno tiene 6 átomos de carbono y es un grupo benceno, y esos dos anillos están mediados por 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3, ¿sí? Que a su vez puede estar ciclado o no. Con eso da una variación enorme de grupos de compuestos. Digamos, también en algunos casos se los ubica como dentro de los compuestos fenólicos de tipo carbono 6, 3, 6, o sea que quiere decir que tengo una estructura de 6 átomos de carbono, 3 y otra de 6. Pero básicamente esto obedece a la biosíntesis, o sea, cómo se da la formación de este tipo de compuesto que veremos más adelante. A su vez, cada uno de estos compuestos puede sufrir diferentes modificaciones. Fíjense que aquí tiene un grupo metoxi, acá tengo un grupo oxidrilo, acá tengo otro grupo oxidrilo, otro grupo metoxi, un grupo ceto. Bueno, todo eso es lo que puede ir variando en esta plantilla, ¿sí? Y casualmente eso es lo que le va variando la bioactividad, ¿sí? Por ejemplo, se ha encontrado que algunos flavonoides
de acuerdo a la posición en donde está hidroxilado, tienen mayor o menor actividad antifúngica. Bueno, este es un ejemplo del pectolinaringenin, ¿sí? Un flavonoide que tiene actividad, en este caso ovicida, contra esta polilla que ataca, en este caso, al algodón, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando se encuentra que investigadores han podido identificar el flavonoide eh, como que tiene actividad, digamos, ovicida, en este caso puede ser ovicida o directamente insecticida, em, puede ser digamos, ese flavonoide pasa a tener un uso potencial como controlador de esta plaga, ¿sí? Eh, y a su vez a partir de una estructura de origen natural, ¿sí? Eh, lo que ocurre es que en muchos casos estas publicaciones, estos trabajos son hechos o in vitro o en pequeña escala, digamos, o ensayos de laboratorio y bueno, cuando uno lo hace a campo, bueno, esto cambia, ¿sí? No, los resultados no son los mismos y a su vez también, por ejemplo, hay que ver si este flavonoide no es tóxico para la planta a la cual yo la voy a aplicar, ¿sí? Eh, Ese es otro punto importante, digamos. No porque sea una molécula de origen natural quiere decir que sea inocuo, ¿sí? O sea, una molécula puede ser muy peligrosa y muy tóxica a pesar de que sea de origen natural, ¿sí? Como vi alguna vez en algún, en alguna de estas imágenes que decía, bueno, sí, el león, un león es muy natural, digamos, pero la verdad que si vos te metes dentro de una jaula con un león te va a comer, digamos, o sea, y por más que un organismo natural, digamos, no quiere decir que no sea peligroso. Bueno, lo mismo ocurre con este tipo de moléculas, ¿sí? Por más que sean de origen natural, el uso tiene que estar bien pensado y tiene que ser bien evaluado porque a veces podemos hacer más daño de lo que estamos queriendo contribuir. Bueno, fíjense, este es el canferol, otro flavonoide muy conocido, presente en la Brassica oleracea. Fíjense que en este caso tiene actividad de la capacidad de reducir el cáncer pancreático, ¿sí? Tiene propiedades antidepresivas. Fíjense que en este caso esto es lo que le quería que hoy que les quede claro. O sea, por un lado es el uso que le puede llegar a dar el hombre, como en este caso para tratar el cáncer de páncreas o como antidepresivo, y otra cosa es la razón por la cual la sintetiza la planta, ¿sí? Es muy probable que en este caso la Brassica oleracea lo sintetice para protegerse o de algún honguito o de alguna plaga que lo ataca y que a partir de este compuesto se puede defender. O por protegerse de algún estrés abiótico como la radiación. Bueno, las antocianidinas son otro grupo también importante dentro de estos que tienen la capacidad fundamentalmente de poder protonarse y tiene actividad ácido-base, ¿sí? Son básicamente un ácido débil. Entonces, en el caso de las fíjense que el protón, ¿sí? Se une al grupo ceto y me forma el alcohol, el hidroxiderivado. Por lo tanto, tiene que haber se mueven todos los dobles enlaces dentro de la molécula. Fíjense que este doble enlace, ¿sí? Se tuvo que mover para el centro, ¿sí? O sea, hay un movimiento electrónico, hay una reestabilización de la molécula que queda con carga positiva, fundamentalmente por la carga formal del oxígeno en esta estructura que tiene tres enlaces, ¿sí? Esa carga positiva sumado a que la molécula está glicosidada con, puede ser glucosa u otros azúcares, le dan una alta polaridad que le permiten ser solubles en agua, ¿sí? Por eso en muchos casos estas antocianidinas son extraídas, por ejemplo, con etanol y son solubles en agua, ¿sí?
la solubilidad se lo da fundamentalmente el enlace glucosídico, ¿sí? Con moléculas de glucosa. ¿tá? Lo que ocurre es que cuando en su forma protonada y desprotonada cambian el color, entonces son muy buenos, digamos, indicadores de pH, ¿sí? Y casualmente también cuando yo obtengo un extracto y sospecho que la molécula es una antocianidina, la molécula bioactiva, puedo hacer un ensayo de variación de pH y si yo veo que hay un cambio de color, me estaría indicando que probablemente podría ser una antocianidina la molécula activa. Sí, fíjense que son las que están distribuidas en un montón de especies vegetales y casualmente en la medida en que yo varío la acidez, ¿sí? Van variando las estructuras químicas, como les mostraba anteriormente, y hacen que la absorción de la radiación y la emisión de la radiación sean diferentes longitudes de onda, provocando esta variación de colores. Bueno, pero fíjense que las plantas no sintetizan la antocianidina para que nosotros veamos los cambios de pH, ni mucho menos, ¿sí? ¿Por qué sintetizan las especies? Por lo que venimos charlando desde el inicio, porque no se pueden mover las especies vegetales y se tienen que proteger a ellas mismas. Entonces, eh, fíjense, este es un ataque del Colectotrichum graminícola sobre sorgo. ¿Y qué es lo que hace el sorgo? Empieza a aumentar la síntesis, ¿sí? De la antocianidina, de la 3-desoxiantocianidina, que esta molécula tiene actividad fungicida casualmente contra el Colectotrichum graminícola, que es el agente patógeno que produce esta lesión sobre el sorgo. Entonces, y casualmente este color rojo que ustedes ven ahí es producido por esta molécula. Entonces, fíjense que la planta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que eh, cuando es atacada, empieza a aumentar la síntesis de esta molécula para poder defenderse contra el patógeno. ¿Sí? Eh, que, eh, que bueno, que fíjense que casualmente la planta no sintetiza esta planta para que nosotros, no sintetiza esta molécula para que nosotros veamos cambios de pH. ¿Sí? Eso ¿sí? La sintetiza y gasta energía porque le es necesario para su adaptación y supervivencia. Bueno, esto es lo que les contaba hoy. Fíjense que yo puedo a partir de esta plantilla, puedo tener numerosos cambios en cada uno de los sustituyentes. ¿Sí? Fíjense, acá están los 7 sustituyentes de la molécula y que esos sustituyentes pueden ir desde un átomo de hidrógeno hasta un grupo oxidrilo, un grupo metoxi, ¿tá? Puede estar glucosidado, puede haber muchas variaciones. Acá fíjense que las variaciones son sencillas, o el átomo de hidrógeno, o un oxidrilo, o un grupo metoxi, no hay mucho más variaciones, pero claro, a su vez puede haber variaciones en las posiciones de esos sustituyentes, como es lo que ocurre aquí, ¿sí? Entonces, fíjense que las variaciones en las posiciones me dan origen a diferentes antocianidinas, o sea, cada una de estas es una molécula diferente, y de hecho tienen bioactividades diferentes. Entonces, esto también es muy interesante para que ustedes vean fíjense a partir de esta estructura, la enorme cantidad de moléculas derivadas que se pueden obtener. Ni hablar si acá, porque acá, digamos, tengo un grupo metoxi, pero podría tener un grupo etoxi también, ¿sí? O un fenoxi o cualquier otro grupo químico característico y me da origen a un nuevo grupo. Más aún, a veces agregan un grupo amino y listo, me da un alcaloide derivado, o sea, es realmente enorme la cantidad de compuestos que se pueden obtener. Bueno chicos, continuamos entonces. Eh, Otro de los grupos químicos que van a escuchar seguramente es el grupo de los taninos, ¿sí? Este grupo químico es conocido porque tiene la capacidad de precipitar proteínas y de ahí su uso por las plantas para
en defensa, digamos, de tanto plagas como enfermedades, y también eran utilizados en el curtido de los cueros, que también de ahí deriva su nombre. Bueno, hay diferentes especies vegetales que tienen, ustedes van a estudiar más adelante, por ejemplo, los sorgos, digamos, con diferentes contenidos de tanino, en algunos casos que son bajo en tanino, alto en tanino, qué sé yo, que eso, por un lado, puedes mejorar la digestibilidad, ¿sí? Y por el otro lado, el tema es que casualmente, en la medida que baja la concentración de tanino, pierde la capacidad la planta de defenderse contra plagas, como por ejemplo puede ser el ataque de pájaros, ¿sí? Así que bueno, aquí hay que hacer un balance entre la capacidad que tenga o el uso que se le puede dar como alimentación a un grano y bueno, en este caso la defensa que puede hacer la planta de sí misma. Bueno, ¿cómo están dentro de los taninos hay dos grupos importantes. Uno son los taninos hidrosolubles y los otros son los taninos condensados. Vamos a ver los dos. Los taninos hidrosolubles son estas estructuras donde tenemos, fíjense, en el centro está la molécula, una molécula de, generalmente puede ser glucosa, aunque puede ser otro hidrato de carbono. Por ahí es una forma de escribir la glucosa rara, no es la proyección de Howard que hemos estudiado nosotros, pero aparece en varios libros cuando se ven esta temática. Eh, Personalmente no me gusta mucho porque fíjense que parece un hexano y la verdad que no está lejos, digamos, de la representación, ¿sí? Eh, Así que, pero bueno, es la molécula de la glucosa y fíjense que lo que ocurre es que cada alcohol, ¿sí? De la glucosa forma un enlace éster ¿con quién? Con el grupo carboxílico, generalmente del ácido gálico o el ácido elágico, ¿sí? Que es un compuesto parecido. Acuérdense que el ácido gálico era un compuesto fenólico, ¿sí? Entonces fíjense que forma un éster con cada uno de los alcoholes de la glucosa. Entonces están todos esterificados, pero claro, el ácido gálico tiene todos grupos oxidrilos, fíjense que tiene 3 grupos oxidrilos, razón por la cual hace que la molécula sea muy hidrosoluble porque tiene un número muy alto de grupos polares, que en este caso el grupo oxidril, ¿sí? Entonces, dentro de este grupo van a estar los taninos hidrosolubles con variaciones respecto al compuesto fenólico que se enlaza y al hidrato de carbono que lo forma, ¿sí? Luego tenemos los taninos condensados, que son otro compuesto realmente porque es la estructura de los flavonoides, ¿sí? Pero que en este caso se polimerizan y al polimerizarse forman estructuras condensadas de taninos y que no son en este caso hidrosolubles. Bueno, entre las quinonas tenemos las benzoquinonas, las nastoquinonas y las antroquinonas como los más metabolitos más comunes o derivados de estos compuestos que aparecen. Estos compuestos también suelen incluirse dentro de los compuestos fenólicos en algunos casos. Los agrupan, digamos, dentro de esa familia. A veces las familias no son tan estrictas, digamos, como al grupo químico que uno esperaría. Bueno, fíjense, es una antroquinona, el hemodin, que está presente en el aloe, que tiene actividad purgante, actividad cicatrizante, etcétera. Es la molécula activa del aloe, que en muchos casos creo que más de uno debe conocer alguna abuela o qué sé yo que utilizan aloe, digamos, como planta medicinal para curar heridas. Lo que es que fíjense que cuando yo utilizo el extracto de aloe, esta es la molécula del hemodin, ¿sí? La antroquinona, pero fíjense que cuando yo me lo aplico, no solo estoy aplicando una molécula, sino que estoy aplicando un grupo de compuestos, porque todos estos compuestos que aparecen aquí también están presentes.
Entonces eso es un punto interesante que ustedes tienen que tener en cuenta. La, cada vez que yo tengo perdón, un extracto natural, ¿sí? Lo que tengo que tener presente es que en ese extracto no voy a tener una única molécula como puede ser el hemodín, ¿sí? O sea, no voy a tener una única molécula bioactiva. O sea, la molécula bioactiva es probable que sea una o dos o tres, ¿sí? Pero en ese extracto voy a tener un grupo enorme de compuestos. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo que tener cuidado que guarda que los otros compuestos que no son bioactivos y que están presentes, guarda que no sean tóxicos. ¿Sí? O guarda con la bioactiva porque los otros componentes que no son activos pueden ser que sean perjudiciales o tener un efecto colateral. Entonces, ahí es donde yo tengo cuando yo estudio o veo la posibilidad de la utilización de una fracción de un vegetal para una utilidad como posible agente para control, tengo que pensar que ahí hay numerosos compuestos y tengo que saber la identidad de cada uno de ellos para poder evaluar el impacto que puede tener. Bueno, este es el ejemplo de una antroquinona derivada de esta especie vegetal que fue utilizada para controlar esta plaga, ¿sí? La Spodoptera litura. Acá no tenemos esta, tenemos otro tipo de Spodopteras, pero fíjense que en este caso ellos evaluaron la actividad antialimentaria frente a esta plaga, ¿sí? Fíjense que en la medida que mayor cantidad del compuesto ponen, ¿sí? Mayor es eh, la actividad antialimentaria que genera, ¿sí? O sea que es proporcional a la cantidad. La actividad antialimentaria, bueno, es muy interesante, lo que hace es, cuando yo agrego el producto, el animal hace que lo que comía no le gusta, así de sencillo. Porque lo que ocurre es que los insectos tienen cerebro, entonces eh, eh, no les digo que es igual que una persona, porque no es así, pero yo, a ver, yo me lo imagino de esta manera. El insecto es como que nosotros preparamos una comida, le agregamos algo, un condimento que no nos gusta y no nos gusta y no la comemos, ¿sí? Entonces en este caso es como que tiene ese efecto, digamos, el compuesto. Al ser agregado tiene una actividad antialimentaria, o sea, el insecto termina por no consumirlo, ¿sí? En muchos casos es porque es tóxico para el mismo y lo que ocurre es que en mayores concentraciones termina teniendo actividad insecticida la plaga. Bueno, ahí le mostraba cómo digamos, es proporcional a la que agregamos. Bueno, este es un punto muy interesante, ¿sí? Fíjense que un punto muy interesante para ver la complejidad del estudio de todo esto, ¿no? Esta molécula, el trihidroxinaftaleno, que está glucosidado, ¿sí? Es producido por el nogal, ¿sí? Eh, pero, ¿qué es lo que ocurre? La molécula la libera, ¿sí? El nogal, y en el suelo se rompe el enlace glucosídico, lo es atacado por bacterias y es oxidado a su vez, ¿sí? Fíjense que pasa, el grupo alcohol pasa a formar la cetona derivada. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Esta juglona tiene actividad herbicida, ¿sí? Entonces inhibe el desarrollo de estas especies vegetales. Entonces, de alguna manera, el árbol, ¿sí? Lo que hace es impedir que otras especies vegetales crezcan a su alrededor, entonces dispone de los nutrientes para ellas, ¿sí? Pero fíjense qué complejo que es el estudio de esto. ¿Por qué? Porque si yo fuese a estudiar los metabolitos presentes en el árbol, yo aislaría el naftaleno. Y si yo ensayo la actividad herbicida del naftaleno, probablemente no me dé actividad. ¿Ah? Entonces, capaz que me rompo la cabeza buscando el compuesto que tiene la bioactividad y en realidad lo que ocurre es que el compuesto tiene que pasar al suelo y en el suelo ser atacado, ¿sí? Oxidado para formarme el compuesto bioactivo. Bueno, esto es lo que se llama ecología química, ¿sí? Fíjense cómo
un compuesto generado por una especie, ¿sí? Y después va a tener un efecto, pero previo hay otros pasos que tienen que ser degradados por otros organismos que forman parte de esta cadena, ¿sí? Y hay una interacción directa entre los microorganismos que en este caso oxidan el naftaleno y la síntesis del naftaleno y su bioactividad contra las plantas que inhiben su crecimiento. Entonces, esto es muy interesante porque esto es solamente un ejemplo, pero esto ocurre en muchas interacciones entre especies, de especies vegetales, pero también entre la planta y una plaga, entre la planta y otro microorganismo, o sea, todo este tipo de señalizaciones y donde hay también pasos intermedios son muy comunes y es un poco el desafío el conocer todas estas interacciones químicas para poder casualmente hacer un manejo de los sistemas productivos más, con lo que se dice más amigable con el ambiente. O sea, si yo conozco este funcionamiento químico del sistema, puedo tomar mejores decisiones para a la hora de decir o decidir cómo va a ser el control de una plaga o cómo va a ser el control de una enfermedad. Bueno, la otra familia de compuestos son la familia de los terpenos. En este caso puse todos monoterpenos como el limoneno, el mirceno y el alfa-pineno. El limoneno está en altas concentraciones en los aceites esenciales de los cítricos, ¿sí? Todos estos forman parte de los aceites esenciales junto con algunos compuestos fenólicos que veíamos anteriormente. Son volátiles, entonces le dan el aroma, ¿sí? A eso los aceites esenciales son muy utilizados por su aroma, ¿sí? Y, o sea, en realidad la planta lo utiliza por su volatilidad para una comunicación, ¿sí? Entre las especies y intraespecífica también, ¿sí? Vamos a ver después en la segunda parte cómo estos monoterpenos pueden dar origen a estructuras de mayor tamaño como los diterpenos, triterpenos, etc. Bueno, las saponinas son otro grupo eh, de, de compuestos que en realidad derivan de los triterpenos. Ya vamos a ver cómo es su biosíntesis. Tienen esta característica los anillos esteroidales, ¿sí? Que esta es la famosa plantilla que yo le digo que se repite, pero lo que se van modificando son los sustituyentes. Y en este caso las saponinas tienen generalmente tiene un grupo carboxílico, ¿sí? Y a su vez están glicosidadas y eso es lo que le da la dualidad de tener parte de su estructura muy hidrofílica y parte de su estructura muy hidrofóbica. Y acuérdense que esto, que es lo que ocurría con los jabones, que tenían una cabeza muy hidrofílica y una cola muy hidrofóbica, le daba esa capacidad de formar emulsiones y de formar espuma. ¿Tá? Entonces casualmente las saponinas, la presencia de saponinas hace que el material vegetal me forme espuma, ¿sí? Como ven ahí arriba. Pero a su vez también tiene acción sobre, al tener este efecto detergente, puede romper células, o sea, es muy utilizada por la planta como un mecanismo de defensa. Hay muchas especies que las contienen en mayores y en menores concentraciones, como la borraja, que la van a estudiar en botánica sistemática, seguramente va a ser parte de su herbario, y la Capsela bursa pastoris, y la bolsa de pastor, que también seguramente va a ser parte de una crucífera que va a ser parte de su herbario seguro. Bueno, estos tienen altos contenidos de saponinas. Bueno, este es nosotros trabajando en el laboratorio, un extracto que tenía altos contenidos de saponina. Fíjense cómo me forma esa espuma realmente marcada. Y casualmente un método para determinar que hay presencia de saponina es la formación de una espuma estable por más de 5 minutos con estas características.
me indica, digamos, que a priori estaría en presencia o estaría teniendo grupo de tipo saponino. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera parte donde de alguna manera le hemos contado toda esta historia, los grupos químicos que aparecen. No son los únicos, hay más. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para tanto, ¿sí? Eh, pero por lo menos creo que hemos marcado los más importantes, ¿sí? Y ahora en una segunda parte vamos a ver un poquito cómo se forman estos compuestos, porque eso es una parte importante, ver a ver cómo se biosintetizan, ¿sí? Esta clase es como algo similar a lo que hemos visto durante toda la materia, donde hemos visto en una primera parte hemos presentado las biomoléculas, en la segunda parte hemos visto cómo se biosintetizan. Bueno, esto es algo similar. Hemos presentado las moléculas, su característica química, ahora vamos a ver cómo se biosintetizan en una segunda parte. Como les digo, es una presentación sencilla de todo esto, porque de cada grupo químico tenemos muchísimo más para hablar, pero bueno, no nos alcanza el tiempo.